un foro sobre actualización y descentralización del arbitraje internacional. Son básicamente los dos puntos misionales del World Arbitration Update. Antes de contarles un poco de qué se trata el World Arbitration Update, quisiera dar las gracias al decano Juan Carlos Botero de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y pues especialmente por todas las facilidades que nos han dado el World Arbitration Update y a mí, José Antonio Rivas, para hacer este foro. Este foro es un foro que empezamos a hacer hace 6 años y tiene, digamos que una historia detrás, y es que lo empezamos a hacer básicamente porque en otro foro que también hacemos en Washington, que es el Washington Arbitration Week, nos llegaban muchas solicitudes de personas que estaban en diferentes países y que querían hablar sobre arbitraje internacional. A mí me llegó una vez un libro, que ya era un libro, de una persona, una mujer, que había publicado un libro mm, sobre denegación de justicia y trato justo y equitativo, pero desde la perspectiva de estados en desarrollo. La mujer era o es una persona de Sri Lanka y es una persona, y yo me leí el libro y al leérmelo me pregunté, ¿y ella por qué no está en los foros internacionales de arbitraje? ¿Por qué no está en París? ¿Por qué no está en Washington? ¿Por qué no está en Nueva York? Em, pues no había ninguna razón, sustancialmente no había ninguna razón. Entonces, digamos que, pues desde una perspectiva de desarrollo, dije, bueno, aquí necesitamos hacer un foro que descentralice el arbitraje internacional porque hay personas que son fuertes, tanto árbitros como abogados, como expertos, que están no en Nueva York o no en Washington o no en París, etcétera, no en Londres, y tenemos que hacerlo en diferentes ciudades, como sea. Entonces, al día de hoy, digamos que este es un trabajo de amor porque es duro hacerlo en diferentes partes que conozcan el foro, pero la idea es descentralizar el arbitraje internacional, el derecho internacional y darle vitrina a todas aquellas personas que no necesariamente están en esos centros y que tienen mucho que aportar. Es básicamente la idea de esto. Habiendo dicho eso, ya hemos llegado a Beijing, ya hemos estado en México, hemos estado en Doha, hemos estado en Polonia, ahora vamos para La Haya y todo es presencial, pero también es transmitido en línea y conservamos las grabaciones y estamos creando una biblioteca de todos los paneles. Habiendo dicho eso, el día de hoy lo que vamos a tener es un foro sobre arbitraje internacional y cambio climático. Y empezamos especialmente con una visión constitucional muy humana de alguien que es impresionante, profesional, académica, pero también que alguien em, que le ha aportado muchísimo y tiene muchísimo más por aportarle a la República de Colombia y, y también creo que a Latinoamérica y al mundo en general, ¿sí? Y eso lo digo desde una perspectiva totalmente fría, ¿sí? No emocional. Eh, Ahora, luego, que es la magistrada Natalia Ángel, em, luego vamos a hablar sobre el efecto de las obligaciones en materia de cambio climático sobre los sectores, donde tenemos sí, un cuarteto de expertos impresionantes de quienes quiero aprender muchísimo. Luego vamos a tener los efectos de las obligaciones en materia de cambio climático en derecho internacional, ¿sí? Y esas obligaciones fueron identificadas por la Corte Internacional de Justicia. En el tercer panel vamos a tener lo que tiene que ver con la financiación de los proyectos de energías no renovables, porque esto hay que financiarlo, ¿sí? Y finalmente, vamos a hablar sobre algo que siempre hay que hablar en arbitraje internacional y en cualquier litigio, ¿sí? Que es el quantum, ¿sí? Siempre hay que hablar de eso.
Algunas cosas no se limitan a quantum, pero hay otras cuestiones que se presentan, pero también tenemos un panel de quantum. Diciendo eso, quiero enfatizar que tengo el enorme gusto de presentar a alguien que no necesita presentación porque ya la conoce todo el mundo, ¿sí? El próximo año creo que va a ser presidenta de la Corte Constitucional, ¿sí? Que es Natalia Ángel. Mm, de verdad que me emociona, aunque la presentación que hago pues es muy limitada. Con el doctor Juan Carlos Botero la conocemos desde que estábamos chiquitos, ¿sí? Y entonces es de verdad un gusto presentarla, que haya aceptado esta invitación y que nos hable desde una perspectiva más humana y más constitucional sobre los efectos del cambio climático, ¿sí? Y podría seguir extendiéndome al respecto, pero no tenemos tiempo y además la aburriría mucho si hago eso. Entonces, con ustedes, la magistrada Natalia Ángel. eh, sí, gracias. Bueno, esta sí es la presentación más bonita que he tenido en toda mi vida, nunca me ha pasado así. Y es obviamente el cariño de quienes lo conocen a uno desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ellos pueden decir lo bueno y lo malo también, ¿no? Yo quiero darles las gracias a todas y todos. Para mí es un placer estar aquí. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación del World Arbitration Update, del Comité Colombiano de Arbitraje de la Universidad Javeriana y obviamente un agradecimiento muy especial a los doctores José Antonio Rivas, Juan Pablo Cárdenas y Juan Carlos Botero, el primero y el último, mis compañeros también. El tema que no sé si va a ser tan humana la presentación, pero porque hubiera podido, los casos que les voy a presentar son casos realmente que me tocan el alma, pero siendo un foro de arbitraje decidí hacerlo un poco más serio. El tema que nos convoca, la relación entre cambio climático y arbitraje de inversión, pues definitivamente no es un tema cualquiera. Se trata de una discusión que plantea debates muy complejos tanto a nivel nacional como internacional. Teniendo esto en cuenta, quisiera comenzar con una precisión importante. Hablo hoy desde mi experiencia como magistrada de la Corte Constitucional y, por supuesto, con el deber de prudencia que exige la función judicial. No se imaginan todas las cosas que quisiera decir y que no puedo decir. Pero bueno, no busco aquí anticipar criterios sobre controversias futuras ni pronunciarme sobre asuntos que eventualmente puedan llegar al conocimiento de la Corte. Mi intención es simple: ilustrar cómo la jurisprudencia constitucional colombiana ha consolidado una doctrina que reconoce las obligaciones estatales climáticas como parte esencial de los derechos constitucionales. Para efectos de esta conferencia y específicamente en materia de arbitraje de inversión, esto significa, por lo menos desde la óptica constitucional, que no es posible tratar la crisis climática como una mera contingencia o, en otros términos, como un fenómeno jurídicamente irrelevante. La crisis climática, y eso lo sabemos todos, ya no puede entenderse únicamente como un problema ambiental. Sus efectos atraviesan la salud, la seguridad alimentaria, la movilidad, la infraestructura, la energía y, por supuesto, el derecho. Precisamente por ello, los sistemas jurídicos están siendo llamados a responder de una manera que hace apenas unas décadas habría parecido impensable. Hoy vivimos además un momento jurídico singular. En menos de 2 años, 3 tribunales internacionales emitieron pronunciamientos que redefinen el alcance de las obligaciones en materia climática. En mayo de 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió su opinión consultiva, precisando las obligaciones de los estados en relación con la contaminación de los océanos derivada de emisiones de gases de efecto invernadero. El 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva OC 32 del 2025, en la que profundizó las relaciones entre el cambio climático y derechos humanos en las relaciones entre los estados y las comunidades bajo su jurisdicción.
Y el 23 de julio de 2025, apenas unos días después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia hizo lo propio. Emitió por unanimidad una opinión consultiva en la que afirmó que los estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes derivadas tanto de los tratados internacionales como del derecho constitucional en materia de cambio climático y que su incumplimiento constituye un hecho internacionalmente ilícito. Vale la pena destacar además lo dicho por la SIC sobre las consecuencias del incumplimiento. La Corte concluyó que la Corte concluyó que la falta de diligencia debida en la prevención de daño al sistema climático puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Estos tres pronunciamientos ilustran una dinámica judicial creciente destinada a insistir en que los compromisos climáticos de los estados no pueden limitarse a meras declaraciones políticas, sino que constituyen verdaderas obligaciones jurídicas exigibles. ¿Qué significa esto para el arbitraje de inversión? Ustedes sabrán más, pero yo puedo avanzar que significa que los tribunales arbitrales difícilmente pueden seguir abordando las controversias climáticas al margen del desarrollo contemporáneo del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué dice particularmente nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esta materia? Lo primero que hay que recordar es que nuestra Constitución contiene múltiples disposiciones ambientales, lo que la Corte ha denominado la Constitución ecológica. Los artículos 79, 80, 88 y 95, por citar algunos de la Carta, consagran el derecho al ambiente sano, el deber estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir factores de deterioro ambiental y reconoce la función ecológica de la propiedad. Sobre esta base ha construido la Corte una línea jurisprudencial robusta en materia ambiental, que en los últimos años ha incorporado de manera explícita la problemática del cambio climático. Dentro de las sentencias relevantes en materia de cambio climático se encuentra la sentencia C-048 de 2018. En ella, la Corte declaró la exequibilidad del Acuerdo de París y de su ley aprobatoria y subrayó que dicho acuerdo es compatible con los principios de la Constitución ecológica, con el principio de desarrollo sostenible y con los principios de no regresión y progresividad en materia ambiental. El Acuerdo de París pasó así a integrar nuestro ordenamiento constitucional a través de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. A partir de ese momento, los compromisos asumidos por Colombia bajo el Acuerdo de París, incluyendo sus contribuciones nacionalmente determinantes, adquirieron respaldo constitucional. Esto no es un dato menor para el arbitraje de inversión. Significa que el Estado colombiano, cuando adopta medidas regulatorias en cumplimiento de sus compromisos climáticos internacionales, actúa también en cumplimiento de obligaciones constitucionales. Otra sentencia particularmente importante es la sentencia C-280 de 2024. En esta decisión, la Corte concluyó que el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, que regula el estudio de impacto ambiental para el licenciamiento ambiental, presentaba un déficit de protección constitucional porque no incluía entre los factores obligatorios de evaluación los impactos asociados al cambio climático. La Corte declaró exequible la norma, pero bajo el entendido de que tales impactos deben ser evaluados en todo proceso de licenciamiento ambiental. En esta decisión, la Corte expresó de manera categórica que, abro comillas, no es posible asegurar el goce de un ambiente sano si el Estado no puede advertir en el proceso de licenciamiento de un proyecto que éste puede tener impactos asociados al cambio climático, que permita prever las medidas necesarias para que con su ejecución no se contribuya con la agravación de dicho fenómeno o se potencialicen sus efectos. Cierro comillas.
Para el arbitraje de inversión, esto puede tener implicaciones prácticas directas. En el marco del licenciamiento ambiental colombiano, que es un espacio en el que con frecuencia surgen disputas entre inversores y el Estado, se exige ahora, por mandato constitucional, la evaluación de impactos climáticos. Eso amplía el alcance del escrutinio ambiental estatal sobre proyectos de inversión. Por obvias razones, me abstengo de anticipar cómo deben resolverse los casos concretos que surjan de ese nuevo marco, pero sí considero importante llamar la atención sobre lo dicho por la Corte en esta decisión. Sin ánimo de ser exhaustiva, otra decisión importante de la Corte Constitucional en esta materia es la sentencia T-248 de 2024. En ella, la Sala Segunda de Revisión conoció de una acción de tutela interpuesta por el Consejo Indígena de Pirá, Paraná, y la Asociación ACAIPI contra varias empresas que implementaron proyectos Red Más en sus territorios colectivos sin respetar los estándares de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado. La Corte protegió los derechos fundamentales de las comunidades y estableció una subregla con alcance más allá del caso concreto. Los mercados de carbono y los proyectos Red Más implementados en territorios indígenas deben entenderse a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y no exclusivamente desde la lógica comercial o civil. Llamo particularmente la atención sobre esta decisión porque la inversión en proyectos de mitigación climática, como bonos de carbono, proyectos Red Más, forestación, constituye hoy un sector de rápido crecimiento en Colombia y América Latina. La sentencia T-248 establece entonces que estos proyectos tienen implicaciones constitucionales que deben ser incorporados desde sus etapas de diseño. Finalmente, llego a la sentencia T-123 de 2024, que fue la providencia sobre la cual me pidieron concentrar esta intervención y que no lo hice, pero bueno. Eh, esta sentencia tiene para mí una importancia particular, no solo por haber sido su ponente, sino porque ha tenido una influencia significativa a nivel internacional, incluyendo en la elaboración de la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre Cambio Climático. La sentencia T-123 de 2024 tiene casualmente el número de emergencia en Colombia, 123. Y en efecto se refiere a una de las grandes emergencias de nuestro tiempo, el desplazamiento humano asociado a desastres y fenómenos vinculados al cambio climático. Para dimensionar el problema basta recordar que el International Displacement Monitoring Center señaló que en el 2024 se registraron 13.1 millones de desplazamientos por desastres en América Latina, frente a 1.5 millones de desplazamientos asociados al conflicto armado en ese año. Es decir, la dinámica del desplazamiento por desastres y climáticos es realmente una emergencia grande y que va en aumento. ¿De qué trató la 123? En este caso, la Corte resolvió una acción de tutela interpuesta por dos personas mayores, campesinos, desplazados del municipio de Saravena, Arauca, como consecuencia de las inundaciones del río Bojabá, fenómeno directamente vinculado a los efectos del cambio climático. Los accionantes solicitaron ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado y acceder a los beneficios previstos en la Ley 1448 de 2011. Esa es la Ley de Víctimas. Sin embargo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas rechazó la solicitud porque no acreditaban ser víctimas del conflicto armado y dicha ley se limitaba a las víctimas del conflicto armado. La Corte reconoció entonces algo que ningún tribunal había establecido antes con claridad. El desplazamiento forzado interno puede ser causado por factores ambientales, incluidos los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental, y el Estado tiene deberes especiales de protección frente a quienes sufren el fenómeno. La decisión cumple varios propósitos relevantes. En primer lugar, como les dije, reconoce formalmente a nivel nacional, porque ya había unos instrumentos internacionales que así lo hacían, la categoría de desplazamiento por factores ambientales, incluido por desastres, degradación ambiental y cambio climático. Este reconocimiento es significativo porque históricamente el debate colombiano, como ya dije, se limitaba al desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.
En segundo lugar, la sentencia identifica un déficit de protección normativa a nivel nacional, pero al mismo tiempo recuerda que el Estado ya tiene obligaciones internacionales aplicables antes, durante y después del desplazamiento. En tercer lugar, integra de manera explícita estándares internacionales en la interpretación constitucional del fenómeno. En cuarto lugar, la sentencia reconoce que el desplazamiento por factores ambientales es un fenómeno multicausal. La Corte encontró, por ejemplo, que existe una relación importante y muy cercana entre el conflicto armado los desplazamientos climáticos. Generalmente personas que se desplazan por el conflicto armado lo hacen en ecosistemas muy frágiles y esto puede generar un nuevo riesgo de desplazamiento. Finalmente, la sentencia exhorta al Congreso a legislar sobre esta materia. Y como se sabe, actualmente existen en cursos varias discusiones en el Congreso al respecto. Esta decisión, como les dije, ha sido relevante no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. Algunos comentaristas han señalado que este fallo es posiblemente el primero en el mundo en reconocer explícitamente los efectos adversos del cambio climático sobre las causas del desplazamiento forzado. Y también, como les dije, sirvió para la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Sin embargo, hay un punto particularmente importante que quiero resaltar para este auditorio. La sentencia documenta que los efectos del cambio climático sobre las comunidades rurales no son solamente humanitarios, sino también económicos. Destruyen fuentes de agua, tierras de cultivo, infraestructura y redes de subsistencia. Los efectos del cambio climático sobre la economía local, la infraestructura hídrica y agrícola, los sistemas de transporte y la seguridad alimentaria son precisamente el tipo de consecuencias que un sistema de arbitraje de inversión debería ser capaz de ponderar al examinar la legitimidad del ejercicio regulatorio estatal. Entonces, si nos preguntamos qué implicaciones tiene para la discusión sobre arbitraje de inversión lo decidido por la Corte Constitucional de Colombia, señalaría al menos tres. La primera es que el poder regulatorio del Estado en materia climática no constituye simplemente una opción discrecional de política pública. Se trata de una obligación constitucional y convencional. El Acuerdo de París integra el bloque de constitucionalidad. La opinión consultiva de la Corte Interamericana es parámetro relevante de interpretación constitucional. A partir de la sentencia C-280-2024, la evaluación de impactos climáticos es un requisito constitucional del proceso de licenciamiento ambiental y la sentencia 123 de 2024 reconoce que el cambio climático genera daños concretos sobre derechos fundamentales que el Estado tiene el deber de prevenir y remediar. La segunda lección es que los efectos económicos del cambio climático, el desplazamiento de comunidades, la destrucción de fuentes de agua, la afectación de producción agrícola y alimentaria, daños sobre la infraestructura y transporte, no pueden ser tratados por los tribunales de inversión como simples externalidades invisibles. Ya dijimos aquí, la sentencia 123 documentó con claridad los efectos concretos que el cambio climático produce sobre las economías de las comunidades rurales colombianas. Una tercera conclusión es que los mercados de carbono están sujetos a garantías constitucionales. Y lo vimos con la sentencia T248 de 2024. Esta decisión ubica a Colombia en una posición de vanguardia en la discusión sobre gobernanza climática y mercados de carbono. Los bonos de carbono no son simplemente activos financieros, son instrumentos que inciden directamente sobre derechos fundamentales de pueblos indígenas y comunidades étnicas y por ello están sujetas a salvaguardas constitucionales estrictas. Con base en esto, me interesa simplemente cerrar no con unas afirmaciones categóricas, sino con algunas preguntas que creo que este foro tiene la responsabilidad de discutir. ¿Cómo debe ponderar un tribunal arbitral el ejercicio del poder regulatorio estatal cuando ese ejercicio responde a una obligación de rango constitucional en materia climática? ¿Cambia algo el análisis cuando la obligación regulatoria además está respaldada por la unanimidad de la SIG y por la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el carácter vinculante de las obligaciones climáticas?
¿Cómo deben los árbitros tomar en cuenta los impactos de cambio climático sobre las comunidades y los ecosistemas al valorar el daño causado por las medidas regulatorias? ¿Es suficiente el estándar actual de protección, especialmente cuando las expectativas se construyen sobre un marco jurídico que el propio derecho internacional ha reconocido como insuficiente? ¿Cuál es el peso que debe darse en la interpretación de los tratados de inversión al corpus emergente de opiniones consultivas y jurisprudencias nacional e internacional en materia climática? Obviamente no tengo en este espacio respuesta definitiva a esas preguntas y tampoco podría avanzarlas, pero lo cierto es que algunas de esas respuestas empiezan ya a perfilarse en la jurisprudencia constitucional colombiana, porque las respuestas que el arbitraje internacional de inversión dé a estas preguntas en los próximos años, pues van a ayudar a definir algo fundamental. Si este sistema se convierte en un obstáculo o en un promotor para una respuesta jurídica eficaz que exige la crisis climática. Y esta, una respuesta además que debe garantizar la protección de los derechos humanos, los límites ecológicos y sobre todo las necesidades de las generaciones futuras. Espero pues que estas breves menciones a la jurisprudencia constitucional contribuya básicamente a dar este debate y avanzar en una necesaria conversación. Muchas gracias.